Paciente mujer de 57 años, nacida y residente en Tulcán. No presenta ningún antecedente patológico personal hasta los 18 años, donde se diagnostica taquicardia supraventricular sin encontrar la causa. A los 33 años determinaron un soplo sistólico en foco mitral y toma medicación antiarrítmica que desconoce pero se encuentra con su enfermedad controlada. A los 47 años presentó una enfermedad cerebrovascular tipo isquémica que dejó como secuela hemiparesia izquierda y ligera dislalia. Al momento se encuentra estable y no presenta ningún antecedente patológico familiar. La paciente fue traída a la sala de emergencias por presentar dificultad para respirar, hinchazón de pies, fiebre, astenia y se siente mal. Examen físico. En el examen físico se encontró una tensión arterial de 100/60, una frecuencia cardíaca de 106 latidos por minuto y una temperatura de 38.5 grados centígrados, así como también la presencia de chapetas faciales. Se encontraron ruidos cardíacos arrítmicos en foco mitral, R1 aumentado de intensidad, soplo sistólico grado 4-6, chasquido y retumbo presistólico. Durante la evaluación del foco pulmonar se logró encontrar R2 reforzado, soplo diastólico precoz grado 3-4 y también se auscultaron rales en bases, sibilancias y se pudo encontrar tiraje intercostal. También se logró encontrar edema tibial con fobia y en la pantorrilla derecha se encontró una zona eritematosa, dura y con intenso dolor a la palpación. Se elaboró una lista de problemas basados en los síntomas y signos del paciente. Entre ellos tenemos la disnea, la hinchazón de pies, la fiebre con una temperatura de 38.5 grados centígrados, la astenia, las chapetas faciales, los ruidos cardíacos arrítmicos y los diferentes puntos encontrados en el foco mitral y pulmonar, así como también el edema tibial con fobia y la zona eritematosa con dolor que se presenta en la pantorrilla derecha. Al analizar la lista de problemas y jerarquizar los signos y síntomas, se puede determinar que el origen del cuadro puede estar ubicado en el sistema cardiovascular. Para ello, vamos a comenzar ubicando los principales focos de auscultación, tales como el foco mitral, el foco tricúspide, el foco aórtico y el pulmonar. En el foco mitral se encuentra ubicado lo que es en el ápex del corazón, en el quinto espacio intercostal izquierdo, ligeramente por fuera de la línea medio clavicular. En cuanto al tricúspide, se encuentra a su vez a la misma altura del foco mitral, pero más en contacto con el esternón, ya sea por el lado izquierdo o el lado derecho. El foco aórtico se va a encontrar ubicado en el segundo espacio intercostal, inmediatamente a la derecha del esternón. Este foco permite identificar las características de los ruidos que se generan en relación a la válvula aórtica. Finalmente, el foco pulmonar se encuentra en el segundo espacio intercostal, inmediatamente a la izquierda del esternón. Dentro del caso que observamos que se presentan ruidos cardíacos en el foco mitral y pulmonar. Para ello, primero vamos a conocer qué son los ruidos cardíacos. Estos van a ser escuchados para conocer si hay un tipo de alteración o una patología. Son sonidos cortos pero bien definidos. Una vez hecha esta introducción, lo primero que debemos saber es sobre el primer y segundo ruido, que son el loop normal, que representan lo que son los latidos cardíacos. Bien, el primer ruido va a producirse al cerrarse las válvulas auriculoventriculares, que son la mitral y la tricúspide. Este primer ruido se va a escuchar mejor hacia el ápex. Su intensidad puede ser media o intensa, su tono va a ser medio y su timbre va a ser suave, que viene a ser el loop. Va a coincidir con la fase de contracción isovolumétrica. En cuanto al segundo ruido, este va a corresponder al sonido que se genera cuando se cierran las válvulas semilunares, que son la aórtica y la pulmonar. Normalmente se desplazan un poco con la respiración. La intensidad de este ruido va a aumentar si existe hipertensión arterial o pulmonar. Presenta lo que es un tono alto con un timbre suave, que es el do. Va a disminuir cuando no cierran bien los velos de las válvulas.
Cabe destacar que este segundo ruido puede ocasionar alteraciones como el bloqueo completo de la rama derecha e izquierda, estenosis pulmonar, comunicación interauricular, estenosis aórtica e insuficiencia ventricular izquierda. Después del primer y segundo ruido se pueden encontrar otros ruidos. Estos sí pueden ser patológicos, que serían el tercer y cuarto ruido. Este tercer ruido se va a producir en la fase de llenado ventricular rápido, que es lo que ocurre cuando hay una rigidez ventricular y se va a dar por una dilatación del ventrículo debido a una sobrecarga del volumen, cuya intensidad será baja con un tono grave y un timbre suave. Bien, ahora les voy a hablar sobre los soplos. Estos son ruidos que se escuchan por un flujos turbulentos de la sangre que ocurren por una válvula que está estrecha y va a producir lo que es resistencia al paso de sangre. Y también puede deberse a que permite que refluya la sangre al no cerrar bien sus velos. Estos soplos se pueden encontrar en sístole o en diástole. Sus principales causas son de origen congénito, infecciones de garganta por estreptococos piógenes, infecciones del corazón como la endocarditis y por envejecimiento de los tejidos. Estos soplos se los puede clasificar tan como sistólicos y diastólicos. Dentro de los sistólicos vamos a tener los eyectivos y los regurgitantes, y en cuanto a los diastólicos vamos a tener los de llenado y los regurgitantes. La intensidad de estos soplos a su vez se los puede medir mediante la escala de Lim-Harvey, que presenta 6 grados, siendo el primer grado de menor intensidad, en la cual se puede dudar que hay una existencia de un soplo, mientras que el sexto grado va a ser el más grave, en la cual se puede percibir claramente un soplo sin la necesidad de un estetoscopio. Otros signos asociados fueron los rales y los estertores. Rales o estertores, que van a ser ruidos de carácter patológico y se deben a la presencia de mucosidades en alvéolos y bronquiolos, grandes vasos y cavernas. Estos rales se van a clasificar en húmedos y secos. Dentro de los rales húmedos vamos a tener los subcrepitantes y los crepitantes. En cuanto a los rales secos tenemos el roncus, el cornaje y las sibilancias, una manifestación que se observa en el paciente, y estos van a ser sonidos agudos, predominante en la expiración y en los pequeños bronquios. Las causas de estas sibilancias va a ser el asma, el EPOC, el enfisema y la falla cardíaca. También tenemos lo que es las chapetas faciales, que se va a presentar en pacientes con bajo nivel de oxígeno en la sangre. Las mejillas van a presentar lo que es un color de ciruela, y va a haber una presión arterial alta en los pulmones. Otros síntomas generales que se manifiestan en el paciente va a ser la disnea, que es la dificultad respiratoria, la cual se va a manifestar cuando hay un aumento en el trabajo respiratorio, cuando se genere un estímulo en los receptores y se va a transmitir a los centros respiratorios como el bulbo y la protuberancia. Estos van a ser enviados a la corteza cerebral. También dentro de sus causas principales podemos observar lo que es aumento de los requerimientos ventilatorios, aumento del esfuerzo necesario para superar resistencias de la vía aérea, aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón y la caja torácica, deterioro neuromuscular, alteraciones psicológicas que modifican el umbral de percepción consciente, dentro de los cuales el aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón y la caja torácica va a ser el más importante, ya que ocurre un incremento del trabajo respiratorio causado por un aumento de resistencias elásticas toracopulmonares y de una disminución de potencial de músculos respiratorios, lo cual va a provocar un aumento del trabajo de otros músculos sanos y una disminución en la distensibilidad pulmonar, el volumen capilar y la capacidad vital. Bien, ahora tenemos lo que es el edema, que es una acumulación excesiva de fluido en las células, tejidos o cavidades serosas del cuerpo. Estas van a manifestarse como tumefacciones o hinchazón de la dermis y el tejido celular subcutáneo. Van a ser de dos tipos, generalizados y localizados.
Los generalizados van a estar asociados a trastornos en la retención renal de sodio y agua. En cuanto a los localizados, estos van a deberse a una perturbación de alguna fuerza que compone la ley de Starling. También tenemos otra manifestación clínica en el paciente, es la astenia, que es un cansancio anormal en la cual se presenta como una sensación de debilidad, falta de vitalidad tanto física como intelectual, en la cual se ve alterada la concentración. Finalmente tenemos lo que es la fiebre, el cual normalmente es el equilibrio entre la termogénesis y la pérdida del medio ambiente. Su temperatura corporal central va a ser de 36.4 a 37.6 grados centígrados. Cuando se encuentra incrementada, va a provocar lo que es una vasodilatación cutánea y una sudoración. Cuando se encuentra disminuida, va a ocasionar lo que es un incremento del tono muscular. Esto, cuando se encuentra alterado, va a existir lo que es una elevación regulada de la temperatura corporal por encima de los valores normales, es decir, de 37.5. Después de haber analizado los síntomas y signos, podemos agruparlos en los siguientes síndromes. Las valvulopatías son un conjunto de enfermedades de las válvulas del corazón, en donde la función de las mismas para abrirse o cerrarse está afectada. Cuando una o más válvulas del corazón no se abren, estamos frente a una estenosis, mientras que cuando no cierran correctamente estamos frente a una insuficiencia. En base a los síntomas y signos del caso, nos podemos orientar hacia una estenosis de la válvula mitral, cuya etiología es mayormente reumática y afecta principalmente a mujeres. El proceso patológico de la fiebre reumática causa engrosamiento y calcificación de las valvas, con fusión de las comisuras y fusión de las cuerdas tendinosas. Esto conlleva a una reducción de la superficie del orificio mitral en diástole, hecho que condiciona un aumento de la resistencia al paso de sangre entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, provocando un aumento de la presión auricular, un retroceso del flujo sanguíneo y la consiguiente congestión pulmonar. Por tanto, en esta paciente, el aumento de la presión venocapilar en el pulmón por la hipertensión de la aurícula izquierda provoca disnea. En casos leves puede ocurrir por descompensación durante el ejercicio o la fiebre, y provoca también edema pulmonar agudo, caracterizado por sibilancias y tos. La dilatación de la aurícula izquierda puede favorecer la aparición de arritmias, como la fibrilación auricular, y esta dilatación asociada al estancamiento sanguíneo en la aurícula izquierda predispone el desarrollo de flujo turbulento y la formación de trombos. La disminución del gasto cardíaco resultante de la estenosis se asocia con astenia y otros síntomas de insuficiencia cardíaca, como disnea, hinchazón de tobillos, rales pulmonares, elevación de la presión venosa yugular y edema periférico. La presión auricular izquierda aumentada se transmite retrógradamente hacia los capilares y las arterias pulmonares, y en la estenosis mitral grave, cuando la presión de la arteria pulmonar supera los 50 milímetros de mercurio, la poscarga del ventrículo derecho es tan alta que interfiere con su vaciamiento y se eleva su presión y volumen telediastólico. Por tanto, a largo plazo, la estenosis mitral produce hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha. Además, dependiendo del tiempo de evolución y del grado de compromiso hemodinámico, por la estenosis mitral puede presentarse taquipnea, chapetas mitrálicas y adelgazamiento. En la auscultación cardíaca son característicos un primer ruido intenso. Por la hipertensión pulmonar, el segundo ruido se va a encontrar aumentado y el chasquido de apertura se va a producir por una súbita tensión de las valvas de la válvula después de haber completado su apertura. Un soplo diastólico de llenado ventricular y refuerzo prediastólico se va a presentar por la contracción auricular. La primera causa de fiebre en un paciente con este cuadro clínico es la endocarditis. Normalmente el endotelio vascular se resiste a infecciones, pero la existencia de una lesión endocárdica por la que se agregan fibrina y plaquetas puede infectarse durante el pasaje de microorganismos a la circulación, formando vegetaciones por aposición de fibrina, plaquetas, leucocitos, hematíes y gérmenes. En la paciente este hecho provoca mayor alteración del funcionamiento valvular y secunda la falla cardíaca. Cabe destacar que la endocarditis infecciosa es rara en estenosis mitral pura
pero es más frecuente en una doble lesión mitral. El 80% de los casos se produce por estreptococos o estafilococos. En el caso de la paciente, el pasaje de gérmenes al torrente sanguíneo ocurrió por una posible infección en la pantorrilla, que fue causa del eritema indurado y el dolor a la palpación. Exámenes complementarios. Entre los diferentes exámenes que se deben pedir para realizar un diagnóstico diferencial y confirmar el diagnóstico está la biometría hemática. Este es un estudio donde se analizan 3 líneas celulares completamente diferentes: la eritroide, la leucocitaria y la plaquetaria. Estas no solo van a orientar a patologías hematológicas, sino también a enfermedades de diferentes órganos y sistemas. El siguiente estudio es el hemocultivo. Este es un cultivo microbiano de una muestra de sangre que tiene como objetivo realizar un diagnóstico bacteriológico. Este estudio de microbiología es muy importante para el diagnóstico y el tratamiento de la endocarditis infecciosa. El siguiente estudio es el electrocardiograma. Esta es una prueba que registra la actividad eléctrica del corazón que se produce en cada latido cardíaco. Puede ser muy útil para evaluar el crecimiento auricular izquierdo, la fibrilación auricular y también si es que existe hipertrofia ventricular derecha. El siguiente estudio es la radiografía del tórax. Aquí se utiliza una dosis muy pequeña de radiación ionizante para que se puedan producir imágenes del interior del tórax. Se puede utilizar para evaluar los pulmones, el corazón y la pared del pecho. También se utiliza mucho para diagnosticar si es que existen arterias pulmonares prominentes, edema pulmonar, crecimiento auricular izquierdo y crecimiento ventricular derecho. El último estudio es el ecocardiograma transesofágico. Este es un procedimiento donde se utiliza el ultrasonido para producir imágenes en movimiento en tiempo real del interior del corazón. La sonda del ultrasonido se va a colocar en el esófago para tomar las imágenes del corazón. Puede ayudar a diagnosticar diferentes problemas cardíacos, como también para evaluar la presencia o ausencia de trombos auriculares izquierdos en pacientes que se ha considerado que tienen valvuloplastia mitral con balón o para cardioversión. Hipótesis diagnóstica. Una valvulopatía y endocarditis asociada a insuficiencia cardíaca congestiva que causaron edema pulmonar.